Queremos evaluar esta expresión trígono inversa en ambos grados y radianos. Damos un seguro de arco de -2, lo que significa que es igual a un ángulo θ que tiene un valor de función seguro de -2, o si queremos -2 1. Pero hay un número infinito de ángulos que tienen un valor de función segura de -2, y por eso es importante que sabemos el producto o la gama de la función segura de arco. Este ángulo debe estar en el intervalo abierto, de 0 grados a 180 grados o en radianos. Debe estar en el intervalo abierto de 0 a pi radianos. Y, de nuevo, esta ecuación significa que seguro debe ser igual a -2, que voy a escribir -2 1. Ahora, en este formulario, es difícil reconocer qué ángulo común tendría un valor de función segura de -2 1. Entonces, desde aquí es útil recordar ese seguro θ y coseta θ son reciprocales de uno otro. Cosine θ es igual a la relación de la longitud del lado adyacente del triángulo correcto a la hipotenusa, mientras seguro θ es igual a la relación de la longitud de la hipotenusa a la longitud del lado adyacente. Lo que significa que si seguro θ es igual a -2 1, entonces cosine θ es igual a -1 2. Entonces, si ignoramos este seno negativo por un momento, que tiene un valor de función coseno de -1 2, debe recordarnos de un triángulo derecho 30 60 90. Entonces, si esto es de 30 grados, esto es de 60 grados, y esto es de 90, donde podemos etiquetar la pierna corta 1, la hipotensión 2, y la raíz cuadrada de pierna más larga 3. Aviso como el cosino del ángulo de 60 grados sería igual a +1 + 2. Aunque es un signo incorrecto. Nos dice que este ángulo aquí tendría un ángulo de referencia de 60 grados o tendría un triángulo de referencia de 60 grados. Así que ahora, si volvemos y miramos la salida de la función de seguridad del arco, sabemos que el lado inicial debe ser a lo largo del eje X positivo. Y si el ángulo está en este intervalo, debe terminar en alguna parte de aquí a aquí. Y, dado que el valor de la función coseno es negativo, sabemos que debemos estar en el segundo cuadrante. Así que lo que hacemos, es boceto un ángulo de referencia de 60 grados en el segundo cuadrante, que se vería algo así. Esto es 60 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo θ sería el ángulo que comienza aquí y se detiene aquí, que sería 90 más 30 o 120 grados. Aviso si tenemos que dibujar el triángulo de referencia bajando un perpendicular aquí, esta pierna aquí sería -1, porque estamos en el segundo cuadrante. Mi hipotenusa sería 2, y esta pierna aquí sería raíz cuadrada 3. Pero aviso como el cosino de este ángulo tiene un valor de función de cosino de -1 2. Entonces, de nuevo, nuestro ángulo θ es igual a 120 grados. Si queremos esto en radianos, multiplicaría por pi dividido por 180 grados. Hay 2 sixties en 120 y 3 sixties en 180, así que en radianes tenemos 2 pi 3 radians. Como último recurso, podemos usar la calculadora, pero no habrá un botón seguro de arco o seguro inverso. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer la conexión de que desde cosine θ es igual a -1 2. Entonces el cosino inverso o el arco cosino de -1 2 sería igual a nuestro ángulo θ. Así que avancemos y verifiquemos esto en la calculadora también. Lo primero que queremos hacer es verificar nuestro modo. Queremos hacer esto en grados porque si lo tenemos en modo radiano no va a dejar la respuesta en términos de pi. Entonces sería difícil reconocer qué ángulo sería. Así que lo tenemos en modo grado. Volveremos a la pantalla de inicio. Ahora, si pulsamos el segundo coseno, esto presenta el coseno inverso. Escribiremos -1 2 y esto verifica nuestra respuesta es correcta 120 grados. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.